Bueno, buenas noches a todas, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar ya, les vamos a compartir una presentación que hicimos en pantalla para ir pudiendo charlar, pero con determinado orden, ir pudiendo tocar lo más importante de los temas, porque si no después nos vamos por las ramas y somos muchas y se transforma en una conversación de toda cosa. Entonces vamos a empezar. La idea de este taller, como habíamos dicho, es más que nada para darles una información general de muchas dudas que se generan a partir de la alimentación y para que conozcan también el enfoque que tenemos, tanto él como yo, de este camino. Obviamente hay muchas maneras de hacer keto y no nos vamos a poner quién tiene razón o quién lo hace bien o quién lo hace mal. El enfoque nuestro es a través de la salud, de alimentarnos inteligentemente y de aprender a hacerlo solas, ¿verdad? De darles alas para que ustedes puedan hacerlo siempre y que puedan tener sus herramientas, digamos. Esa es nuestra idea. Sí, la comida como algo natural. Ahí está, es un tema de salud, que después le vamos agregando complementos y vamos ayudándolo a que funcione mejor con determinadas cosas, de aquí y de allá, pero como base la alimentación y de ahí parten un montón de otras cosas que van surgiendo. Desde la luz, el sueño, los suplementos, bueno, etcétera, 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 etcétera. ¿Ah? El ayuno intermitente, que también es muy preguntado. Sí, eso va a quedar para otro capítulo. Eso va a quedar para otro taller porque es muy extenso y además se tiene que tomar con cuidado, hay que explicarlo bien para que lo entiendan. Digo, no es hacer ayuno y ayuno claro, porque sí, o tampoco tiene mucho sentido. Y aparte, bueno, cada persona tiene ciertas diferencias con otras y no hay una receta única. Exacto. Sino que tenemos que buscar el camino para sentirnos bien. Y de repente en una época es una cosa y en otra época cambiamos un poquito y agregamos o sacamos cosas. Eso es importante para que no piensen que es algo fijo. Sí, además va apareciendo nueva evidencia científica y uno también todo el tiempo, incluso con los alimentos. Yo desde que empecé he incorporado un montón de alimentos que al principio no los tenía. Y hemos investigado, experimentado con nosotros mismos, bueno, con ustedes, con otros colegas, con todo. Con el uso de conejillos de India. También. Todo para poder decir, bueno, esto sí, yo lo sumo a la alimentación y sé que me trae beneficios y sé que lo puedo consumir y sé que además, más allá de los carbohidratos, tiene un montón de beneficios para nutrirme. ¿Ah? No es solamente un tema de carbohidratos o de grasas o de proteínas. Es que nos nutre a nuestro cuerpo. ¿Y por qué? ¿Ah? Para que funcione de una manera óptima. Que esa es la idea. Llegar a que este vehículo que tenemos funcione de la mejor manera posible. ¿Ah? A nivel celular, cerebral, metabólico, todo. ¿No? ¿Arrancamos? Ahí arranca, no, ahí está. Bueno, sí. Le pusimos unas fotos para que no les parezca tan triste la alimentación, si hay algunas que no la conocen. Se come riquísimo. Los placeres de la alimentación cetogénica. Los placeres de alimentarse keto son muchos. Les pusimos unas fotos lindas para que vayan disfrutando. Yo además de mi lado como cocinera, lo que disfruto cocinando y comiendo es no lo podía lograr hace muchísimos años, así que más que feliz. Acá tenemos. Bueno, estos son un poco las bases, pero por los que no lo saben o no lo tienen tan claro, la alimentación cetogénica se caracteriza más que nada por la distribución de los tres tipos de nutrientes. Los carbohidratos, que nosotros los usamos muy bajos, depende de la persona, de 5 a 10%. Hay gente que hace dietas de casi de cero de carbohidratos. Después las proteínas, que pueden ser de 25 a 40. 40 es una dieta alta en proteínas, pero depende también, hay personas que de repente, deportistas de alto rendimiento, que tienen requerimientos especiales y pueden necesitar un poco más de proteínas. Eso lo vamos viendo y vamos viendo lo que tolera cada uno. Y las grasas en un 70 a 65%. También, eso se va viendo y la persona misma va regulando por sus preferencias y lo que puede comer y no. No todos los días se comen fijos, por eso esas aplicaciones que rastrean carbohidratos y que te dicen hoy comiste tanto, eso es para quedarse loco. Uno no puede estar haciendo tracking de carbohidratos todos los días ni de nutrientes. Pero además uno de los beneficios de esta alimentación más grandes es la libertad que adquirimos sobre nuestro cuerpo y sobre la comida. Entonces, si estamos buscando libertad y salud, no nos podemos restringir por determinadas medidas. Sí, obviamente tenemos que tener unos parámetros para que funcione según los objetivos que querramos tener, pero no es algo de estar esclavizados, ¿no? Si se pasás de 10 carbohidratos, entre 20 y 30 también, y hasta 30 y 50 se considera una low carb. Si te estresa, no estamos bien. Claro. Si después de los primeros 10 días te seguís estresando para armar el plato, es porque no está bien. No te tenés que estresar, tenés que ser libre.
Entonces, eso es una de las cosas. La comida no se puede transformar en un problema. La comida es para nutrirse y para disfrutar. Exacto. Ahí la mesa al revés. Bueno, Bien. entonces, les pusimos que puede ser es alta en grasas siempre, Siempre. moderada o alta en proteínas, siempre baja en carbohidratos. La cantidad de carbohidratos va a depender de nuestro estado metabólico, de la glicemia, del peso. Hay gente, Del peso, no todo de el la mundo edad. le sobra peso, y de la salud metabólica. Entonces, Exacto. eso hay que irlo viendo. A veces uno come más carbohidratos que otros, a veces come cero carbohidratos, y tenemos que tener esa elasticidad y salir de la caja de decir, no, yo como tanto y no. Digo, no pasa nada, y después que uno está bien adaptado puede comer días más altos en carbohidratos y no pasa nada. No. Hay gente que dice además que es bueno. O sea que hay que ser elástico y estar con la cabeza abierta. Y salir de la caja, como yo digo, para esta alimentación que tenés que romper con todos los parámetros que te habían dicho desde el principio, por ejemplo, las grasas. ¿Cuántas veces escuchamos, bueno, grasa no esto, todo light? Bueno, hay que romper con todos esos esquemas y todos esos preconceptos que ya los traemos, que creo que es una de las cosas más difíciles cuando le decimos, bueno, coman el churrasco con grasa, coman el pollito con la piel. Es una de las cosas que a la gente le cuesta más, como la panceta, lo que fuese, romper con esa barrera de que tienen que no comer grasa. En realidad, que es justamente lo que necesitamos. Sí, cada vez que empiezan, cuando les preguntamos a ver cuando vienen a las consultas con nosotros qué comen, y los primeros 3-4 días están muertos de hambre. Es espantoso, hay que comer. Es importante tener la libertad y saber qué cosas hay que controlar, que son los carbohidratos. El resto se controla solo. Si uno controla bien los carbohidratos, las grasas y las proteínas se manejan solas. El hambre te avisa enseguida cuando tenés hambre, y cuando no, parás. Exacto. Las que ya hace tiempo que están saben que es verdad. Parece magia. Yo al principio cuando escuchaba que decían eso, decía, esto es trucho y es la pura verdad. Lo que siempre hablamos con Eli, escuchar a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo sabe. Más que nosotros, tenemos que confiar en nuestro cuerpo y aprender a escucharlo. Porque una de las cosas que nos olvidamos es eso. Nuestro cuerpo ya sabe lo que necesita y lo que tiene que comer y la cantidad que tiene que comer. Y aprendamos a escucharlo, brindémosle lo que necesita y aprendamos a escucharlo. Ya sé que parece loco, como decía Eli, cuando nos dicen escuchar tu cuerpo, decís, bueno, ¿qué hago? ¿Lo llamo por teléfono? ¿Dónde me responde? Pero es así, empezás a escuchar, empezás a darte cuenta qué es lo que te hace bien, qué es lo que te hace mal, lo que te da energía. Cuando uno come, tiene que sentirse con energía, no cansado y destruido como antes que comía, yo almorzaba y quedaba tirada 1 hora porque estaba en un proceso digestivo pesadísimo. Por el gluten, por todas las cosas que uno consume, o muerta de hambre, con la lechuga y la pechuga, como muchas veces decimos. Que lo sostenés 2 días, el 3er día te comiste media panadería. Después de pelearte con toda tu claro, familia. Más o menos. Así que bueno, queríamos hablar un poco del origen, porque ahora está de moda la dieta keto, pero no es un invento moderno, no. Es la alimentación natural que nos acompañó durante nuestra evolución. Sí. Desde los primeros homínidos que vivían en los árboles y comían solamente vegetales hasta la edad de piedra. Sí. Y nuestro diseño evolutivo y nuestros genes se formaron adaptándose al entorno que existió por millones de años y que compartimos con el resto del reino animal. Entonces, cuando nos dicen que no es natural, que es una dieta que no se puede hacer, que es un invento, no es un invento. O que tiene un periodo de tiempo, es una locura. En realidad, si la evolución humana son 24 horas, estamos comiendo carbohidratos desde hace 10 segundos. Exacto. Entonces, en realidad, cuando dicen todo eso, están ignorando todo lo que es nuestro diseño evolutivo y lo que es una alimentación evolutiva. Los indígenas, los charrúas, cuando vivían acá, ¿qué comían? No había panadería. Lo más dulce que encontraban eran los coquitos de la palmera. Y sin embargo, vivían y se reproducían normalmente. Entonces uno tiene que pensar con esa cabeza cuando a veces le dicen no, porque hay que comer pan y no puede ser que no comas arroz. Digo, se puede vivir perfectamente sin eso. Es comida de relleno. Incluso ahora hay como la tribu esta de Alaska, que hablamos la otra vez, la Inuit, que lo único que comen es foca. Es cruda todavía y con la grasa, ¿no? Incluso se descubrieron también restos de la antigüedad que elegían ellos comer los cortes más grasos y los más magros los dejaban. Los tiraban. Así que imagínate desde cuándo viene esto, que ya se sabe que nuestro cuerpo funciona con esa grasa. Porque tenemos reservas de grasa, porque necesitamos la grasa para generar energía, es el alimento de nuestro cerebro además, que también es importantísimo, porque pudimos desarrollarnos gracias a esa grasa que llegó a nuestro cerebro y que pudimos ir evolucionando. Exacto. ¿Ah?
Entonces eso es súper importante Sí. y el darle el sentido evolutivo. Porque además no estamos bien comiendo lo que estamos comiendo. Estamos cada vez más gordos Enfermos. y enfermos. ¿Pasó? Muy bien, les pusimos unas fotitos Una ahí fotito para- de los... Después ponemos las manitos nuestras. Acá está, en el ambiente evolutivo, lo que estamos hablando, ¿no? Un poco de lo que ellos tenían, salían de la caverna y no tenían la panadería ni los bizcochos, sabías que salía a cazar. Lo que comías era, bueno, algún huevo que encontrabas de algún pájaro, miel si te peleabas con todo el las enjambre. abejas. Y María no estaba haciendo nada. Ni loca. María no tenía horno. No tenía horno, nada, chiquilinas, esto era así. Al primer bicho que pasaba, no quedaba de otra. Eran épocas de mucha escasez. Por eso Claro. nos gusta tanto comer a los seres humanos. Claro. Y tenemos que entender eso también. Que eran épocas de escasez y nos forjamos así. Entonces, esta época de abundancia, de comida que no existía en su momento, no nos favorece. Hay que acordarse que en las glaciaciones, para encontrar, no sé, una uva, no sé dónde No, estaban y escondidas además las que uvas. estamos muy quietos, ¿verdad? Porque Claro. antes, digo, ahora gente que yo conozco, prendés el auto hasta el almacén. Claro. Digo, estamos muy quietos. Antes tenías que salir a cazar, a correr, a moverte. Entonces, obviamente, los carbohidratos que comías los eliminabas. Sí, los que pocos se encontraban, por eso Claro. nos gustan tanto, porque eran Claro. raros y a veces era la diferencia entre tener un poco de grasa para poder sobrevivir en Claro. invierno. Por eso cuando encontraban, los comían y por eso los queremos tanto. El problema es que ahora tenemos muchos. Y hay que acordarse que la exposición al frío también ha venido acompañando la evolución humana y ahora vivimos en un mundo tipo útero materno, Claro. siempre a la misma temperatura. Eso tampoco nos favorece, tampoco quiere decir que hay que salir de camiseta a la Sí, calle a la ahora, intemperie. pero son cosas para tener en cuenta cuando uno ve la globalidad de lo que estamos proponiendo, que no es solamente alimentación. Hoy empezamos por alimentación. Hoy empezamos por alimentación, pero- pero somos un conjunto de muchas cosas y de muchas, ¿cómo se dice? De muchas cosas que podemos, hábitos que deberíamos poder llevar más hacia el origen, no solamente la comida, la exposición al luz, el sueño, los horarios. Hay ritmos que nosotros tenemos, que vamos en concordancia con la Tierra, con la Luna, con muchísimas cosas, muchas energías que están en nuestro alrededor, que nosotros solamente, obviamente que lo que ingerimos es importantísimo, pero somos un montón de otras cosas más, ¿verdad? ¿Seguimos? Sí, sí. Muy bien. Bueno, acá les puse unas fotos de lo que es algunas frutas modernas Ah, y frutas silvestres antiguas. Miren lo que eran las sandías, eso es de 1700. Era pura semilla y pura fibra. Y lo que se ha llegado por la selección, y miren lo que eran las bananas. Claro. Los monos las comían. Entonces ahora tenemos una disponibilidad de unas frutas que se han ido seleccionando. ¿La sandía se puede comer? No sé, 20 gramos. En realidad no, lo que les quise poner fue que Fue un vean la ejemplo de diferencia cómo la- eran las frutas, de para cómo que eran vieran los cómo eran las vegetales. frutas en la antigüedad y lo que es ahora. O sea que no es lo mismo. ¿Por qué nos dicen, por qué no consumimos determinadas frutas en esta alimentación? Básicamente porque son azúcar, porque no son como los que eran antes, ¿no? Están llenas de azúcar que hacen que nos dispare la insulina. Claro, entonces no es que no se pueda comer, en realidad Claro. no hay la policía keto. Lo que es lo conveniente. Y lo conveniente es no comer La ley. frutas muy cargadas de azúcar. Entonces si un día ya estás adaptado y te querés comer un pedazo de sandía, podés comer. Pero no podemos estar comiendo esas frutas todos los días en grandes cantidades. Además son las golosinas de la naturaleza, ¿verdad? Las frutas son las golosinas de la naturaleza. Entonces, Mi abuela siempre decía, la comida, la fruta, antes de la comida es medicina, después de la comida es golosina. Así que para que vean más o menos ya cómo se pensaba antes, la fruta no se comía de postre, por ejemplo. Se comía en determinados momentos antes de lo que consumías de alimento. Y bueno, y así es como hablamos la otra vez, el pan que hacían en las casas antes no tenía ni la mitad de conservantes, ni era el mismo gluten, ni era el mismo trigo que el que consumimos ahora. y la fermentación Ni totalmente la fermentación. diferente. Entonces, bueno, eso también son cambios que son importantes. Claro, Porque yo hago pan casero y a mí a los 2 días, si no lo tengo en la heladera, se pone verde. Vos compras un pan de supermercado, un pan de molde, y lo tenés 15 días y el pan está intacto. Entonces, ¿qué tiene eso? ¿Qué nos estamos comiendo? A eso es lo importante, saber qué estás metiendo a tu cuerpo. Más allá de que sea rico o no sea rico, tenga carbos o no tenga carbos. Claro. ¿Ah? Bueno, seguimos. Desarrollo humano. Bueno,
Sobre el final de la era de piedra, los humanos desarrollaron la agricultura primitiva, empezaron los primeros asentamientos al final de la glaciación. Y ahí empezó la era de los carbohidratos, muy lento, porque empezaron recién a domesticar los cereales y a molerlos con piedras. Entonces, hasta la primera revolución industrial, la cosa fue más lenta y la gente no tenía acceso, o tenía acceso a nutrientes de baja calidad, pero no comían tantos carbohidratos. Con la segunda revolución industrial, ahí ya empezó la era de la comida procesada. Y empezamos nosotros como especie a tener desadaptarnos evolutivamente, porque en realidad empezamos a vivir de la forma como no evolucionamos. Entonces eso nos enferma a nosotros, a nuestros perros, a nuestros gatos. Están todos, los perros están gordos también. Entonces, en realidad, estamos todos desadaptados, vivimos una vida para la cual no fuimos creados. Yo siempre veo la película Wall-E de Disney, tal cual. Y es tal cual. Sí. Tal cual. Están sentados en eso, no se acuerdan ni cómo caminar. Están Exacto. sentados en esos banquitos, girando, flotando, sin saber ni siquiera cómo caminar. Y bueno, ese camino vamos despacio, pero vamos. Ahí Esta está. es una foto muy usada de la evolución del hombre. Que es impresionante, ¿no? Creo que describe bastante bien lo que estamos contándoles. Bueno. Y que la alimentación baja en carbohidratos es la que concuerda con nuestro desarrollo evolutivo en realidad. No hay mucha vuelta que dar. No hay mucha discusión. No había McDonald's, no había azúcar, no había panadería. Había que comer lo que se encontraba en el campo. Ni necesitas tampoco, no precisas azúcar, ni harinas, ni McDonald's para vivir, convengamos, o todo el resto de las cosas, ¿verdad? Y en los lugares tropicales donde los humanos llegaron más tarde, hay más sol, por lo cual el comer carbohidratos, que tampoco son tan abundantes porque no están las plantaciones de banana, no existían, en realidad eso los protege, pero nosotros realmente vivimos una vida totalmente artificial. Y esa desadaptación lo que nos produce es enfermedad. Obesidad, cáncer, enfermedad cardiovascular, diabetes, Colesterol, bueno, todo. Las enfermedades inflamatorias, todo. ¿No? Acá tenemos también una imagen también de lo mismo, que cómo hemos evolucionado, a dónde hemos llegado, cada vez más quietos, cada vez más sentados, cada vez más sumidos en un mundo artificial. Combustibles, perdón. Comestibles, ya me llevamos. La va leyendo, básicamente puse que tenemos dos combustibles, las grasas y los carbohidratos. Cuando movilizamos grasas, las células pueden usar directamente la grasa o el hígado los transforma en cuerpos cetónicos, que entran tanto las grasas como los cuerpos cetónicos al circuito energético de la célula. Los cuerpos cetónicos, además, porque las grasas no pueden llegar al cerebro llegan los cuerpos cetónicos. Eso de que el cerebro puede solamente alimentarse de glucosa es mentira. No. Son muy pocas las neuronas que queman glucosa estrictamente. Las células de sostén además les sintetizan glucosa. Las demás funcionan mucho mejor con cetonas. La mayoría de las células del cuerpo funcionan mejor con cetonas. Los cuerpos cetónicos y la grasa son un combustible más limpio y es como si tenés un auto y usas una nafta mejor y que tiene menos emisiones. Claro. La célula emite menos sustancias tóxicas cuando quema grasa que cuando quema glucosa. Cuando comemos carbohidratos se produce secreción de insulina. La glucosa alta es tóxica para la circulación, para las células. Entonces rápidamente la insulina la mete dentro de las células. Cuando las células ya no aceptan más, lo lleva al hígado y en el hígado se produce lo que se llama la lipogénesis de nuevo, la formación de nuevo tejido adiposo. O lo deja depositado en el hígado o lo deposita en el tejido graso. Cuando la insulina está aumentada porque comemos muchos carbohidratos, se bloquea el uso de los depósitos de grasa. La insulina, si está alta, no deja acceder a los depósitos de grasa. O uno está en modo guardar grasa. Por eso acumulamos, ¿no? Y el hígado graso, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente. En su momento de escasez, encontrar un carbohidratos, producir respuesta de insulina y guardar grasa era la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora es al revés. Sí, que realmente igual ahora lo que nos está pasando es que nos estamos realmente... Tenemos depósitos y no los usamos. Estamos llenos de depósitos. Esto es lo que estabas diciendo vos recién. Claro, que es una hormona anabólica o de crecimiento. Al bajar la glucosa en la sangre... No es el enemigo la insulina, ¿verdad? Pero tiene que estar en su nivel. Exacto. ¿Sí? Bloquea la movilización de grasas,
Y al bloquearla, si uno come glucosa, pico de insulina, baja la glucosa, al rato, como la grasa sigue bloqueada, nuestro cuerpo no puede acceder a la grasa y que nos da hambre, volvemos a comer. Exacto. Entonces nos pasamos comiendo hambre, tenemos ganas de comer cosas dulces, porque no nos llega la energía. Y lo que pasa es que nos pasamos... Pero comemos, quedamos cansados. Exacto. Y además nos da hambre, es lo que decíamos la otra vez, te mandan, cuando vas a adelgazar, comer colaciones. Una manzana es como comerte azúcar a cucharadas. Entonces vos te comes esa manzana y a los 15 minutos estás muerto de hambre. Sí, claro. Te frustrás, comes más, sentís que es una locura. Es completamente, va en contra de todo lo que nuestro organismo trata de hacer. Estás con la insulina y la glicemia alta todo Al el día. tope. Y si tenés problemas de glicemia alta o un poco alta, peor todavía. Peor. Acceso a las grasas acumuladas. Esto, bueno, el acceso, que para poder usar las reservas tenemos que bajar la insulina. Claro. El exceso de insulina además produce inflamación crónica y es la base de muchas enfermedades. ¿Cómo la disminuimos? Disminuyendo el consumo de carbohidratos, aumentando el de proteínas y grasas que apenas la estimulan, nos aportan nutrientes esenciales y se normalizan los circuitos del hambre, porque aparte de que los cuerpos cetónicos bajan el hambre, cuando se normaliza y baja la insulina, nos llega el mensaje de que tenemos reservas de grasa, que no necesitamos comer. Por eso cuando les decimos y empiezan que el hambre se les va a regular en 2 o 3 días y que no van a pasar hambre, no nos creen. Y después nos dicen, estoy rellena, no pude terminar de comer todo. Pero me pasa a mí, empiezan con viandas y me dice, María, termino comiendo una vianda, que ahí ya tengo que ajustarle la cantidad de grasas y todo, porque claro, te da muchísimo el hambre. O nosotros, por ejemplo, que hacemos con él y muchísimo carnívoro, terminás comiendo una sola vez al día. ¿Ah? Entonces, bueno, sí, es impresionante, pero es así, tenés todo el tiempo con una saciedad, estás satisfecha, estás bien, tu cuerpo está en equilibrio, está en homeostasis, entonces vos te sentís muy bien. Y eso es lo que tenés mucha energía, tenés mucha claridad mental, dormís mejor, te sentís liviano, te sentís fuerte. Y eso es impresionante, eso es lo normal, así tenemos que sentirnos siempre. ¿Ah? Eso es como tenemos que sentirnos, de esa manera. Con saciedad, sacar el foco de la comida, sacar el foco del cuerpo, darle simplemente lo que necesita y poder disfrutar de estar sanos. Eso es lo normal. Y poder salir sin tener que estar pensando en llevar comida, poder ir al cine sin tener que estar comiendo el pop, poder irte de vacaciones sin tener que llevar comida para el camino. Es así. Entonces digo, esas cosas simples, saber que puedes salir de mañana, que no comiste nada y que puedes no estar pasa hasta nada. El mediodía perfectamente. Y podés entrenar en ayunos, Exacto. digo, todo, es espectacular. Cuando uno entrenando en ayuno lo que hace es justamente que la producción de cetona sea mucho mayor y te sientas hasta muchísimo mejor entrenando. Digo que si comes algo y vas a entrenar. Y no te falta el aire. No te Después falta que estás bien nada. adaptado, es impresionante. No se te corta la respiración. Me pasa a mí que yo hablaba justamente con él y yo soy asmática y yo antes tenía que pasar con el inhalador, la verdad que era así, todo el tiempo. Más allá del sobrepeso, ¿no? Que yo pesaba 137 kilos, pero aparte de la disminución de peso, lo que se me mejoró el asma, porque esta alimentación es antiinflamatoria, es espectacular. ¿No? Entonces, bueno, acá justamente hablamos de los beneficios de la dieta cetogénica, la disminución de peso, que es muy notoria. Obviamente, lo primero que notamos es la disminución muy grande de peso que tenemos. Los metabólicos, Eli. Sí, ahora seguimos, hicimos una listita. Hicimos una listita para que vean los beneficios, los tengan claros: metabólicos, digestivos, neurológicos, cardiovasculares, salud sexual y reproductiva. Gente que no podía quedar embarazada, me pasó con una chica que vive en España, que ahora el bebé ya nació, divino. Y bueno, nada. Tengan cuidado. Tengan cuidado porque con la keto... Tengan cuidado. ¿Se corta? Y ya ¿Cuánto? Sí, faltan 10 minutos para terminar. Bueno. Está, pero... Dermatológicos, enfermedades autoinmunes y salud ¿Se dental. puede ir otro para hacer preguntas después? Sí, entra en el mismo link. Bueno. Si se llega a cortar, porque ya van a ser los 40 minutos, nosotros vamos a terminar esto y pueden volver a entrar con el mismo link para las preguntas. Disminución del peso. Bueno, eso ya es lo primero que nos enganchó a todos. Bajamos la insulina, empezamos a usar los depósitos de grasa. Sin el bloqueo de insulina se regula el apetito y volvemos a funcionar de manera normal. Eso que nos parece que nacimos así, que es la genética, que mi abuela era gorda, que aprendí mal, que quedé traumada de la escuela, que siempre... Eso se va.
Se va el hambre, se va la ansiedad y empezamos a comer normalmente. Parece magia, pero Y es así. empezamos a disfrutar de comer además. Tenemos un cuerpo y un cerebro que si le damos lo que necesita, funcionan perfecto. Ah, mira, running of time, 10 minutos. Ah, bien. Luego te aviso. Pedile, por favor. Ahí está. Bueno, Los carbohidratos no aportan nutrientes esenciales ni estructurales de calidad y esa falta de aporte también potencia el hambre. ¿Ven? Lo estamos hablando todo eso, ¿no? Las proteínas que acompañan los carbohidratos de los cereales son de bajo valor biológico, pobre absorción y muchas veces inflamatorias como el como gluten. el gluten. Este es un Que capítulo. El gluten, hablar del gluten es todo un capítulo. ¿Ah? Bueno, la disminución de la glucosa, los que son diabéticos o prediabéticos lo sabrán mejor que nadie. ¿Sí? Esto es Revierte importantísimo. la prediabetes y mejora o revierte la diabetes, bajan la medicación, Sí. a veces pueden bajar dosis de insulina o sacar la insulina. Cada persona es un mundo, depende de la evolución que lleven y uno no puede prometer cosas mágicas, pero todos mejoran. Todos. Bajan los triglicéridos, yo siempre les digo, los triglicéridos se caen como un piano. Sí. ¿Está? El HDL sube mucho y el cociente entre triglicéridos y HDL tiene que ser menor a 2. En general, si uno está haciendo una dieta cetogénica bien hecha, es menor de 1 generalmente. ¿Está? Y mejora la calidad de la fracción LDL o el llamado colesterol malo, que no siempre baja. Hay personas que les baja y se les acomoda, hay personas como yo que les sube mucho. Pero si bien acá no se hacen exámenes, el tener el HDL alto y los triglicéridos bajos asegura que el LDL es un LDL de buena calidad, quiere decir que no se pega a las arterias y no es inflamatorio. Y también desciende el ácido úrico. Puede haber un momento al principio que suba, pero después el ácido úrico baja. Bien, Sí, digestivos. bueno, la mejoría de la digestión, eso se ve a la semana. Enseguida. Mejora el tránsito, se van los gases, Todo. la distensión, mejora el intestino irritable. Si sos muy seca de vientre, todo, Exacto. todo te regulariza. El reflujo, yo siempre les cuento que Sí. yo andaba con mis pastillas en la cartera porque ahora tengo las cajas aplastadas de guía memoria. Mejoran los Sí. divertículos, los hemorroides y se normaliza la flora o la microbiota intestinal. Que Acá ahí es entrada de inflamación. Muchas cosas entran por el intestino. Como Exacto. decía Hipócrates, todas las enfermedades empiezan en el intestino. Entonces, si nosotros mejoramos las bacterias, que son millones y millones que viven en el intestino, que están en contacto con la mitad del sistema inmune, que está en las paredes del intestino, y con el cerebro intestinal, que se llama, que tantas neuronas, mejoramos ya gran parte de la salud. Y hay una cantidad de cosas que empiezan a aparecer con el tiempo. A veces al principio nos puede dar diarrea. Eso, no se asusten porque a veces Es pasa normal. y es normal y mucha gente abandona la alimentación porque pasa eso, pasas días con malestar de estómago, puede dar vómitos, diarrea, es porque toda la microbiota intestinal es una desintoxicación, literalmente tu cuerpo se está desintoxicando de un montón de cosas, ¿ah? Que no le estaban sirviendo y tiene que acostumbrarse a funcionar de esta nueva manera. Yo sé que a veces se asusta y muchas veces cuando llaman a un médico lo primero que le dicen, es la alimentación, déjala. Y bueno, nuestro consejo es que no. Exactamente, es que se están muriendo una cantidad de hongos y bacterias que Exacto. usan estrictamente glucosa y cuando se mueren pueden liberar alguna sustancia irritante y tóxica, pero eso se va, es un día y se va. Y después viene la mejoría, no a todo el mundo le pasa. A mí me Depende pasó. qué tan enfermo tenía el intestino. Yo obviamente lo tenía horrible porque tuve un episodio espantoso Sí. que después se me pasó. Yo estuve como una semana estuve, sí. Fueron 3-4 días y después unos días más que al principio, ¿no? Después pasó. Pero después se te pasa. Depende pero ya. qué tan sano o tan enfermo tengas el intestino. Yo lo tenía hecho pedazos. Sí. Hasta el día de hoy, hasta el día del momento, más allá de que yo la hago dinero, digo, no la he cortado en el tiempo, ya van a ser un montón de tiempo y para mí no hay un límite de tiempo. Yo la pienso hacer hasta que cierre los ojitos, que me vaya con San Pedro. Pero me sigue sorprendiendo igual los cambios en el cuerpo hasta el día de hoy, son todo el tiempo viendo nuevas cosas y nuevos cambios y cómo tu cuerpo se adapta y incorporando alimentos nuevos y cómo viendo que esos alimentos que incorporo, que antes no los comía, los puedo comer nuevamente y no me caen mal y no siento esa necesidad y no me siento culpable y no me siento mal, cosas que antes no disfrutaba de comer, que ahora las puedo comer, las disfruto y me caen bien.
Que eso también lo que buscamos es un metabolismo flexible, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que tener es ese metabolismo flexible y sano para poder consumir los alimentos que querramos y que nos nutran realmente, ¿no? Esa es la idea. Bueno, sí. El tratamiento de la epilepsia hace mucho que se usa. Así creo que empezó, ¿no, Eli? Sí, mejora el deterioro cognitivo también. Especialmente ahí se pueden tomar cetonas exógenas. Sí. Hay mejorías en la enfermedad de Parkinson, en las enfermedades neurodegenerativas. Es un sinfín. Los cuerpos cetónicos se usan usan las neuronas sanas y las enfermas, porque las neuronas enfermas no pueden usar glucosa correctamente. Y cuando se les dan cuerpos cetónicos, hay estudios de imágenes que muestran cómo se prenden esas zonas de neuronas que estaban parecía que estaban apagadas o muertas. Y hay mejorías significativas de muchas patologías. Se investiga también el uso en problemas de neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista, el déficit atencional y hasta en la depresión. En realidad, puede haber mejorías. Nadie está hablando de curas mágicas, pero a veces una mejoría puede cambiar la vida de una familia. Sí, y sobre todo el tema de, el padre de Fernando, que trabaja con nosotros, Fer, que muchos la conocen, sufría de convulsiones y de epilepsia, incluso le habían prohibido manejar, y a partir ya va a ser de diciembre, desde diciembre que empezó la alimentación, no ha convulsionado más. Entonces, son un montón de beneficios, ya sea para gente mayor. Él tiene 73 años. No hay edad tampoco, que eso está bueno. En casa lo consumen desde las niñas, desde los que tienen 7 años, hasta, ya te digo, el papá de Fer, que tiene 70 y pico de años. Mi tía, que también es paciente oncológica, en este momento está con quimio y con radio. La mejoría, lo que tolera el alimento, cómo se siente ella, cómo ha aceptado la quimio en su cuerpo a partir de que se alimenta así, también es impresionante. Así que los beneficios son muchísimos. No nos quedemos solo con la bajada de peso, por favor, porque queda chiquito ante todo el resto. Seguimos, cardiovasculares. Disminución de la presión, optimización de la función del corazón. Las cetonas se ve que mejoran la insuficiencia cardíaca. Sí. Y la disminución de la inflamación a nivel de la pared de las arterias. Todo eso puede hacer disminuir el riesgo cardiovascular. Eso es espectacular. En la salud sexual y reproductiva, mejoría de los ciclos, mejoría de la fertilidad, desaparición de las infecciones por cándida. Y en masculino, aumento de la producción hormonal y de la fertilidad también, y de la masa muscular. Ojo, el hombre es maravilloso. El hombre es maravilloso con todo. Cómo le siente esta alimentación. Es una cosa, los odio. Mejoría de la masa muscular a nivel osteoarticular, disminución de la inflamación y el dolor, y mejoría de la masa ósea, que eso también es muy importante. Eso es importantísimo. Dermatológicos también, el acné, la seborrea, eso también la es caspa, espectacular. Mejora el pelo, mejora la psoriasis, y además mayor resistencia a la luz solar. Eso uno lo va viendo en los veranos, cómo deja de quemarse mágicamente. Pero eso hay que irlo probando y cada uno probar su piel, ¿no? Hay que hacerse biohacker, chiquilines, de nuestro propio cuerpo. Enfermedades autoinmunes, asma, lo que yo les hablaba, eso lo vivo yo en carne propia. Psoriasis, tiroiditis crónica, enfermedades de Crohn, colitis, úlcera crónica, artritis y reumatoidea. Eso se ven muchísimas mejoras también. Salud dental, acá es importantísimo. A Adriana, salud dental. Mejora de incidencias de caries, mejoría de halitosis, mejora de la enfermedad de periodontal, desaparición de aftas bucales. Las aftas también, es impresionante cómo se mejora toda la parte de las aftas. Aparte, la salud digestiva empieza en la boca. En la boca. Salud global. Queda un minuto. Sí. Decirle que se vuelvan a conectar. Queda un minuto. Se va a cortar, vuélvanse a conectar para las preguntas. Al disminuir la inflamación, mejora la salud globalmente, porque somos una sola entidad interconectada. Y vamos a terminar. ¿Cuánto tiempo se puede decir de esta alimentación? Para mí no hay tiempo. Para mí hay que hacerla siempre. Es un estilo de vida, es una manera de estar sanos, y por eso tenemos que entender por qué nos alimentamos de esta manera. Por qué nos alimentamos así y por qué elegimos darle a nuestro cuerpo esta determinada cantidad de alimentos o este tipo de alimentación. A ver que se nos corta. Se nos corta.
Menos de un minuto. Bueno, entren de nuevo y ya terminamos rapidito. Más que nada el armado del plato y... Pará, porque no quiero que se me vaya. ¿Qué? No sé, a perder algo. No podemos hacerlo las cosas en tiempo nosotras, ¿no? Nos ponemos a charlar, no hay manera. Se cortó.